Hola, buenas tardes. Este es el seminario de rotámetro, placa de orificio y boquilla de flujo. La profesora asignada a este laboratorio es la profesora Ivonne López. Los alumnos somos Oscar Barraza, Ignacio Donoso, Gonzalo Espós, Lucas Soto y quien les habla, Vicente Jara. Yo voy a partir hablando del rotámetro. Primero, ¿qué es el rotámetro? Un rotámetro es un instrumento de laboratorio que se utiliza para medir el caudal de un fluido. En general, los rotámetros se usan para medir el caudal de un fluido, normalmente agua, aunque también pueden averiguarse para medir el flujo de los gases. Partes de un rotámetro. El rotámetro tiene distintas partes, siendo estas el flotador, es la pieza que está en el interior del rotámetro. El flotador se mueve verticalmente dependiendo de la caudal dependiendo del caudal. Mientras mayor sea, más arriba va a estar, y donde marque el valor, este va a ser el caudal. La escala son las líneas que limitan las rayas de la escala y va a marcar dónde va el valor del caudal. La guía es la pieza al interior del rotámetro por la cual se desplaza el flotador. Sirve para asegurar que el flotador se desplace verticalmente. El tubo de medición es el tubo por el cual se mueve el flotador. Consiste en el cuerpo del rotámetro. El tope inferior en la parte de abajo del flotador. Cuando no hay ningún caudal, el flotador se mantiene en reposo en esta posición. Y el tope superior es el límite de arriba del flotador y se recomienda que no se rebalse para evitar desperfecto. ¿Cómo funciona un rotómetro? Ya sabiendo la definición y cuáles son sus partes, podemos ver cómo funciona este dispositivo. Cuando circula fluido, actúan dos fuerzas. El fluido que ejerce una fuerza hacia arriba y el peso del flotador que ejerce una fuerza vertical hacia abajo. Entonces el funcionamiento del rotámetro es encontrar el punto de equilibrio entre esta fuerza que va hacia arriba y este peso que va hacia abajo. Ya viendo esto, hay que esperar a que el flotador suba y la fuerza del flotador vaya disminuyendo. Y a medida que va disminuyendo, este se va a ir manteniendo más y más constante, hasta que se deje de mover, en quede en equilibrio. Una vez que se quede quieto, se tiene que mirar la escala en el rotámetro, que antes del uso tiene que haber sido calibrada, correspondiendo al límite superior del flotador. Mientras más caudal sea, más va a subir el flotador y este se va a estabilizar y este va a ser el caudal. Ese es el funcionamiento. Ahora lo dejo con mi compañero en la siguiente parte. Hola, mi nombre es Ignacio Donoso y en esta presentación me toca explicar los tipos de rotámetros, sus ventajas y sus desventajas. Bueno, los rotámetros. De acuerdo a la aplicación para que estos se requieran, los rotámetros se clasifican en distintos tipos. El primer tipo están los rotámetros de purga, que estos dispositivos se emplean para la medición de flujos muy pequeños. Están presentes en aplicaciones como la medición del burbujeo o para la purga hidráulica de sello mecánico de bomba. El otro tipo de rotámetro es el bypass, dispositivos únicamente que se limitan a medir el caudal del fluido y no la caída de presión, y su escala de medida es lineal. El otro tipo es el rotámetro de vidrio. Estos dispositivos destacan por su versatilidad, pues adoptan distintas disposiciones y son de indicación directa. El otro rotámetro es el rotámetro metálico. El tubo de estos medidores está comúnmente fabricado en acero inoxidable o latón. Se emplean en procesos que implican condiciones extremas, tales como las altas temperaturas, altas presiones o golpes de ariete, y están especialmente adaptados para aplicaciones de vapor. Y por último, el rotámetro de plástico. Estos medidores cuentan con un tubo generalmente construido por policarbonato y se emplean en procesos con aplicaciones de fluidos corrosivos y destacan por su bajo costo y su alta resistencia al impacto. Bueno, bueno, como ventaja de los rotámetros podemos encontrar que
que los rotámetros se caracterizan por poseer una escala lineal, así como un amplio rango de medición y una baja caída de presión, lo que facilita su uso y simplifica tanto su instalación como su mantenimiento. Por otra parte, los rotámetros están equipados de tal manera que permiten que se intercambien tubos de vidrio o metal, así como los flotadores, sin necesidad de ser calibrados. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los rotámetros con tubos metálicos son más efectivos para medir altas presiones, a diferencia que los rotámetros con tubos de vidrio. Otra ventaja sería que el rotámetro no requiere energía externa combustible, solamente utiliza las propiedades inherentes del fluido, eh, junto con la gravedad, para medir el caudal. También otra ventaja sería que un rotámetro también es un dispositivo relativamente simple, que puede fabricarse en masa y que con materiales baratos, y que esto permite un uso generalizado. Como otra ventaja, como el área del paso de flujo aumenta a medida que el flotador se mueve hacia arriba por el tubo, la escala es aproximadamente lineal. Y por último, la otra ventaja sería que se utiliza un vidrio transparente que es altamente resistente a las tensiones térmicas y a la acción química. Bueno, como desventaja podemos encontrar que debido a la operación de un rotámetro depende de la fuerza que le da para medir la operación. Un rotámetro debe estar orientadamente vertical, porque si no está o se mueve significativamente de la vertical, pues se puede producir un error de medición. Otra desventaja sería que como el flotador debe leerse a través del medio que fluye, algunos fluidos pueden oscurecer la lectura. Y por último, otra desventaja es que los rotámetros generalmente se fabrican en tamaños de superiores a 150 milímetros, pero los diseños con derivación a veces se usan en tuberías muy grandes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Oscar Barras Herrera y en esta ocasión les voy a hablar sobre las placas de orificio. Como su nombre lo indica, las placas de orificio vienen siendo una placa fabricada generalmente de acero inoxidable 316 Ti, la cual posee una circunferencia y dentro de la misma se encuentra un orificio. Este tipo de placas, al conectarlos a una tubería, nos permite realizar mediciones ya sea de caudal, velocidad, ese tipo de aspectos. Como podemos observar en la imagen, tenemos la placa de orificio, la circunferencia y también tenemos el orificio dentro de la misma. La instalación se realiza con bridas metálicas y pernos de anclaje, como lo podemos ver en la imagen, y la forma en la que permite realizar la medición del caudal es cuando entra el fluido a la tubería e impacta con la placa de orificio, la diferencia de área provoca una diferencia de velocidad. Esta diferencia de velocidad nos permite saber la velocidad antes y después del impacto, y por lo tanto podemos realizar el despeje de la medición del caudal. Los tipos de placas de orificio que podemos encontrar en el mercado: tenemos la placa de orificio concéntrico, el cual es el tipo de placa estándar para todo tipo de fluidos y gases, siempre y cuando se encuentren sin partículas en suspensión. Este tipo de placa de orificio posee el centro de su orificio en el centro de la circunferencia, como podemos verlo en la diapositiva. En casos en los que tengamos algún tipo de estancamiento de algún material extraño, debemos utilizar una placa de orificio segmentada. Este tipo de placas posee la peculiaridad de que está conformada por una semicircunferencia y se utilizan para medir vapor húmedo, líquidos con sólidos en suspensión, aceites con agua. Ese tipo de casos utilizamos este tipo de placa. Las placas de orificio excéntrico son aquellas en las cuales podemos utilizar las encañerías de un diámetro más reducido. Poseen el centro de su orificio, ya sea sobre o bajo el centro de la circunferencia. Las ventajas que poseen las placas de orificio frente a otros dispositivos de medición son la confiabilidad al ser el dispositivo más utilizado, la precisión, la sencillez al ser simplemente una placa y lo económicas que son, mientras que las desventajas son el desgaste al estar en constante contacto con el fluido y las pérdidas de presión que generan dentro del circuito. Buenas, mi nombre es Lucas Soto y les hablaré sobre la boquilla. Las boquillas de flujo son dispositivos de uso común.
también llamados elementos primarios, que se usan en medidores de flujo de presión diferencial para generar una caída de presión en el medidor de flujo y así medir el caudal volumétrico de cualquier fluido o gas que fluye a través de una tubería. Estos dispositivos se caracterizan por su diseño simple, su fácil instalación y remoción, mediciones altamente precisas y confiables. Son ideales para medir fluidos y gases a alta presión, alta temperatura y alta velocidad. Los fluidos incompresibles tienen que aumentar su velocidad cuando alcanzan una sección más estrecha para mantener un flujo constante. Entonces, por esto, una boquilla estrecha en una manguera causa que el agua salga más rápido. La desventaja de estas boquillas es que no se pueden usar en todos los diámetros de tuberías. La localización en la línea de flujo de estas boquillas son intercalándose en secciones rectas de la línea de la tubería y tan abajo en el flujo como sea posible. Lejos de cualquier fuente de trastorno en el flujo, como reductores, válvulas, combinaciones de codos, etc. Esto carece de importancia su posición de inclinación horizontal o vertical, a menos que lleve alguna sustancia extraña en suspensión, tal como sedimentos o gases. En estos casos, es preferible entrar la boquilla de flujo en una sección vertical de la línea, con el flujo en una dirección que permite que la sustancia extraña pase a través del orificio. Es decir, hacia arriba en caso de los gases para que flote y hacia abajo en caso de sedimento o polvo condensado que caiga por gravedad o presión. La instalación de esta boquilla, la más común, es que esté entre las bridas para su rápida y cómoda remoción y colocación. Cuando la toma de presión del lado, la corriente es descendente y nunca debe localizarse más allá de la punta de la boquilla. Las instalaciones de alta presión y de alta temperatura pueden necesitar una construcción soldada, porque dada la fuerza que tiene el interior es más fácil que se pueda romper o soltarse. Los tipos de boquillas son cilíndricos, que pueden ser internas o externas, y cónicas, que pueden ser convergentes y divergentes. Para mencionar, estas boquillas se utilizan en la industria aeronáutica, hidráulica y automotriz. Gracias. Buenos días, profesora. Mi nombre es Gonzalo Cepeda y les presentaré la conclusión final de este trabajo. En sí, el rotámetro, las placas de orificio y las boquillas de flujo nos sirven o servirán en un futuro para calcular de mejor forma la medición del caudal. La medición del caudal, la cual puede ser muy grande, muy pequeña, y va a depender mucho de los dispositivos que nosotros estemos ocupando, sea del rotámetro, sea de las placas de orificio y sea de las boquillas. Hay que entender que estos se dividen en tipos o tipos de uso, por ejemplo, y sus características. Esto dependerá de sus objetivos. Teniendo en cuenta o teniendo a la vista el objetivo, nosotros podemos identificar o podemos saber qué dispositivo u objeto vamos a ocupar. Por ejemplo, hay que recordar que los rotámetros se dividen en, por ejemplo, voy a decir dos, de purga y de vidrio. De purga presenta una menor densidad y una menor cantidad de flujo, o una cantidad de flujo más pequeña. Sin embargo, el rotámetro de vidrio presenta una mayor durabilidad, por lo que estas características y estos usos nos serán de utilidad para cumplir con el objetivo, sea cual sea la medición del caudal. También hay que recordar que, por ejemplo, las placas de orificio también se dividen en cuatro, se diferencian en cuatro, las cuales serían placas de orificio concéntricas, concéntricas cónicas, excéntricas. Entonces hay que tener en cuenta cada una de estas características. El tener los mejores dispositivos y el saber cuáles son sus desventajas y sus ventajas, cuáles son sus fortalezas y debilidades, nos proporcionará una mejor medición del caudal o del flujo del caudal. Con esto cerraríamos la presentación del rotámetro, las placas de orificio y las boquillas de flujo.